¿Puedo limpiar su granero por un plato de comida? Pero cuando el ranchero que apenas sobrevivía la vio, se quedó helado. Panhandle de Texas. Invierno de 1879. El viento aullaba a través de la pradera abierta como un niño perdido gritando en un cañón. La nieve cubría el pasto seco en láminas finas y amargas, y el sol, bajo y enfermizo, apenas calentaba la piel. La tierra moría lentamente, hambrienta de lluvia, hambrienta de vida, y su gente también. Bo Ramsay acababa de salir del granero, la puerta rechinando en sus bisagras oxidadas, cuando la vio. Ella estaba cerca de la puerta principal, o más bien arrodillada allí, con las rodillas desnudas en la tierra roja, los brazos envueltos con fuerza alrededor de un niño arropado. Su abrigo no era más que un chal andrajoso, su vestido manchado de ceniza y leche seca. El viento le azotaba el cabello en la cara, pero no ocultaba la desesperación en sus ojos. Por favor, su voz se quebró. Puedo limpiar su granero. Lo que sea, señor. Solo un plato de comida para ella. Bo no habló. Su mano, su única mano, se tensó en la puerta del granero. Había visto hambrientos antes. Había alimentado lobos con rostro de hombre que llevaban caras como la de ella. Pero algo, un hilo invisible, tiró de la orilla de su alma. La cabeza del niño caía contra el hombro de su madre. Una pequeña mano se aferraba al cuello de su vestido. Esa tela. Bo entrecerró los ojos. Una bufanda, desgastada y descolorida, pero el hilo, el patrón, su pecho se apretó. Flores de agave. Unas flores amarillas con bordes rojos bordadas a mano en las esquinas. ¿Dónde consiguió esa bufanda? Preguntó en voz baja, su tono profundo e irregular. Los labios de la mujer temblaron. Era de mi esposo. ¿Cómo se llamaba? Luis. Luis Ortega. El viento se detuvo solo por un instante. O quizá el tiempo simplemente se negó a avanzar. Bo dio un paso atrás, la sombra del granero lo tragó por completo. Su mano izquierda tembló mientras alcanzaba el barandal astillado. Su manga derecha colgaba vacía a su costado. La guerra se había llevado lo que nunca recuperaría. Luis Ortega, el chico con ojos de fuego y una risa que hacía que los zorros inclinaran la cabeza. Habían peleado juntos en Wilderness. Luis lo había sacado del lodo cuando a Bo le destrozaron el hombro con metralla. Le había atado esa misma bufanda en la herida, empapada en sangre y sudor, y le susurró. No te mueras aquí, migo. No junto a mí. Luis, quien fue capturado después de la guerra y falsamente marcado como desertor. Luis, que fue colgado antes de que Bo pudiera testificar. Y ahora aquí estaba ella, su viuda, con una hija que se parecía tanto a él. La mandíbula de Bo se endureció. Jamás había pagado esa deuda. Se dio la vuelta. Dijo. La mujer no se movió. Señor, no pido lástima, solo trabajo. Yo puedo. Dije que gruñó Bo, más firme ahora, antes de que se congele. Aún sosteniendo a su hija, la mujer se puso de pie sobre piernas débiles. Él no la volvió a mirar. Solo caminó hacia la casa, abrió la puerta y la dejó entornada. El interior olía a humo, a pino y a algo más antiguo. Soledad acumulada en la madera. Bo vertió agua tibia en una palangana astillada y la colocó cerca de la estufa. Encendió un pequeño fuego, moviéndose con la precisión de un hombre que lo hacía todo con una sola mano, que había dejado de maldecir a Dios por ello hacía mucho. La mujer entró. Sus zapatos se deshacían en los talones. Su hija gimió suavemente. Bo puso un plato de hojalata y partió lo que quedaba de un panecillo de maíz por la mitad. No dijo nada. Gracias, susurró ella. Él no respondió. Solo miró esa bufanda y recordó a Luis sonriendo a través de la soga. La mañana siguiente llegó amarga y lenta. Carámbanos colgaban de las vigas como garras de plata. La estufa se había apagado hace horas. Meera se había acurrucado alrededor de Lucía durante la noche, tratando de darle el poco calor que aún le quedaba. Bo se movía en silencio por la casa. Trajo una taza astillada con agua caliente y la dejó en el suelo junto a ella sin decir palabra. Gracias, murmuró Meera, pero Bo ya se había dado la vuelta, poniéndose el abrigo. Caminó hacia el granero. Meera lo observó desde la ventana mientras avanzaba sobre la nieve. Había un ritmo silencioso en él, medido, paciente. Pero algo extraño llamó su atención. Bo partía leña solo con la mano izquierda. Acomodaba el tronco con la bota, levantaba el hacha con un movimiento lento y torpe, y la dejaba caer una y otra vez. Ella parpadeó. Eso no era torpeza. Era adaptación. Más tarde, cuando ofreció ayudar a limpiar los establos,
Bo le entregó una horquilla y señaló el lugar. Luego se alejó. Hablaba muy poco, solo cuando era necesario. Y cuando lo hacía, su voz era baja y seca, como cuero de silla viejo y arena. Al tercer día, Meera había barrido el granero, remendado 2 mantas y calentado masa de maíz para Lucía en la estufa. La niña dormía a menudo. Meera sospechaba fiebre, pero no tenía nada para tratarla. Aún así, Bo no dijo nada cuando ella usó lo último de su manteca y sal. Solo asintió. Meera comenzó a notar cómo hacía las cosas. Abría la puerta del corral con el codo, levantaba la tetera de la estufa con un gancho envuelto en tela, escribía cifras en un cuaderno con letra lenta y cuidada, siempre con la izquierda. Pero no fue hasta esa tarde, cuando regresó la nieve, que lo entendió. Bo estaba agachado junto al fogón exterior, intentando encender astillas contra el viento. Su abrigo colgaba pesado por la humedad, su ceño bajo. Chasqueó el pedernal, pero las chispas se desvanecieron en las ráfagas. Lo intentó de nuevo, dejó caer la yesca, torpe. Meera se acercó, dudosa. ¿Puedo ayudar? Bo se estremeció. «Puedo hacerlo», dijo firme. Ella esperó. «Solo tienes una mano», dijo con suavidad. Él se quedó quieto. «La gente me ve partir leña», respondió. «Me ve cargar un balde. Ven lo que aún está. No ven lo que ya no está». Meera dio un paso más cerca, su voz era un susurro. «Pero yo sí lo veo». Sus ojos se encontraron, ilegibles al principio. Lentamente, algo se quebró bajo la superficie. No era enojo, ni vergüenza. Era reconocimiento. «¿Lo ves?», repitió él. Ella asintió. «Sí. Y no pienso menos de ti por eso». Bo exhaló por la nariz. No era risa, no era suspiro. «Lo perdí en Wilderness», dijo al fin. «Una bala minié se llevó todo el maldito hombro. Sangré como un toro degollado». Ella no dijo nada. Solo se arrodilló a su lado, tomó el pedernal y lo golpeó una sola vez. La chispa prendió limpio. El fuego cobró vida. Bo se recargó sobre una rodilla, mirando las llamas lamer los troncos. Luego, tras un largo silencio, habló. «¿Conociste a Luis?» Ella tragó saliva. «Sí. Hablaba de ti», dijo él. Ella alzó la vista, sorprendida. «¿Lo hacía?» Bo asintió. «Decía que se casó con una mujer con ojos de halcón y voz de campana de capilla. Que caminaría descalzo por el infierno solo por verla sonreír otra vez». Los labios de Meera temblaron. Instintivamente, su mano tocó la bufanda en su cuello. «Esa bufanda», murmuró Bo. «La amarró a mi brazo la noche que me sacó del fango. Dijo que detendría la sangre y bendeciría la herida». Meera cerró los ojos. Él nunca volvió. Bo desvió la mirada. No. No volvió. Se sentaron en silencio un momento, mientras la nieve caía como polvo a su alrededor. Lucía lloró desde dentro de la casa. Meera se movió para levantarse. «Déjame», dijo Bo en voz baja. Entró en la cabaña y regresó con la niña en brazos, envuelta en una colcha. Ella se removió contra su pecho, pero no volvió a llorar. Bo la puso en el regazo de Meera, luego se volvió hacia la pila de leña otra vez. «Aquí están a salvo», dijo sin girarse. «Tú y la niña». Las manos de Meera temblaron alrededor del cuerpo de Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. Esa noche, el viento se calmó. El tipo de silencio que solo llega después de una nevada pesada, cuando ni los coyotes tienen nada que decir. La noche transcurrió tranquila, el fuego en el hogar crepitaba bajo. Meera se sentó al borde del catre, Lucía acurrucada en su regazo, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas. Bo estaba al otro lado de la habitación, afilando un cuchillo desafilado con movimientos lentos y precisos. El metal susurraba contra la piedra. Meera no había hablado mucho desde la mañana, pero ahora, mientras la luz del fuego le acariciaba el rostro, por fin dijo. Él no era un traidor. Bo alzó la vista. ¿Tu esposo Luis? Sí, su voz era firme, aunque teñida de dolor. Dijeron que ayudaba a contrabandistas, que pasaba mercancía sin pagar impuestos, que era un traficante. Pero no era verdad. Pasó los dedos suavemente por el cabello de Lucía. Les daba comida a familias sin tierra, ayudaba a cruzar a quienes buscaban reunirse con su gente al otro lado. Nunca aceptó $1 por eso, solo hacía lo correcto. Bo guardó silencio. El cuchillo en su mano se quedó inmóvil. Lo atraparon cerca del paso, continuó ella, su voz plana pero rota por dentro. Llevaba un bebé en brazos cruzando el río. La madre se había ahogado.
Él trató de explicarlo. No les importó. Lo colgaron 2 días después. Bo se levantó lentamente y caminó hacia un gabinete en la esquina. De detrás de una lata de harina, sacó una pequeña caja con cerradura. Estuve con él una vez, dijo con voz áspera. Peleamos hombro a hombro en Wilderness. Me salvó la vida más de una vez. Meera alzó la vista, sorprendida. Bo abrió la caja y sacó una hoja de papel doblada, amarillenta, con los bordes encrespados por el tiempo. Me escribió esto desde la cárcel. Desplegó la carta. Sus ojos recorrieron la tinta desvanecida, aún legible. Bo, hermano. Si esta carta te llega, es mi única petición. Se llama Meera, mi esposa, mi alma. Si alguna vez va a buscarme y tú sigues con vida, cuídala como si fuera tu sangre. Ella nunca creyó en la suerte. Decía que la hacíamos nosotros mismos. Tal vez esto sea mi intento de crear un poco. Aún desde una jaula. Bo le entregó la carta a Meera. Ella la tomó con manos temblorosas, los ojos fijos en la letra de Luis. Nunca me dijo que escribió a nadie, susurró. No sabía si saldría, dijo Bo. Pero salió. Ella miró el papel como si pudiera desvanecerse entre sus dedos. Sus labios se movían en silencio, leyendo una y otra vez. Bo miró el fuego. Esa bufanda que llevas, dijo. Él la usaba el día que me sacó de la trinchera. La desgarró para vendar mi brazo. Meera, sin darse cuenta, tocó la tela en su cuello. La encontré entre sus cosas, cuando me devolvieron lo que quedó. El silencio se hizo profundo, pero no vacío. Algo había cambiado entre ellos, como si una puerta hubiera crujido en el alma. Bo habló de nuevo, ahora más suave. No sé por qué viniste aquí. No creo que haya sido casualidad, respondió ella. Esa noche, cuando Meera y Lucía dormían, Bo salió al frío con un martillo, clavos y 2 tablas de cedro. El techo del porche había goteado por años. Nunca le importó. Que goteara, que se pudriera. Pero ahora, bajo la luz de la luna, trabajó despacio, con una sola mano, equilibrando cada tabla con la rodilla. Se movía sin sonido, como un fantasma, reparando los huesos de una casa que ya no le pertenecía solo a él. Regresó antes del amanecer y dejó un abrigo remendado al pie del catre donde dormía Meera. Lo había cosido la noche anterior, sujetando la aguja entre dedos fuertes pero torpes. Cada puntada era ruda, pero firme. No dejó nota. Solo puso el abrigo con cuidado, se dio la vuelta y volvió al granero. Mañana lenta. La luz pálida se arrastró sobre las llanuras como un recuerdo viejo que no quería volver. Meera se sentó junto al fuego abrazando a Lucía. Sus pequeños pies estaban metidos bajo el chal. Esa mañana, ella encontró el abrigo. No cualquier abrigo, era un abrigo infantil, el que Bo había dejado al pie del catre. Pasó los dedos sobre las costuras, torcidas, desiguales, pero fuertes. En el forro interior, cerca de la axila, las iniciales apenas visibles, Helio. Había pertenecido a Luis. Bo lo había tomado, parchado, reconfigurado, y devuelto a la única parte de Luis que quedaba en el mundo. Meera no dijo nada. Pero su silencio resonó fuerte dentro de su pecho. Esa tarde, después de la cena, frijoles y pan de maíz sobrante, Bo se sentó en el porche con Lucía. El cielo se estiraba morado y ancho. Los coyotes aullaban a lo lejos. El mundo parecía distante, casi indulgente. Bo sostenía un pedazo de madera blanda y un trozo de carbón. ¿Sabes escribir tu nombre?, preguntó a la niña. Lucía lo miró con ojos grandes, insegura. Él sonrió. Intentemos primero con el de tu mamá. M-I-R-A. Talló cada letra lentamente, diciéndolas en voz alta. Ella las repitió torpemente, dulcemente. Luego tomó el carbón e intentó hacerlo sola. Una M chueca, una R al revés, pero era suyo. Meera observaba desde la puerta, una mano en el marco, su corazón haciendo cosas que no se permitía desde hacía años. El carbón manchó los dedos de Lucía, y Bo se los limpió con su pañuelo. Siempre la misma mano. La mano que quedaba. Él la vio de pie allí y no saludó, solo asintió, suave, consciente. Esa noche, tras dormir Lucía, Meera habló mientras Bo se preparaba para ir al granero. ¿Tú amaste a alguien? Bo se detuvo, luego se sentó despacio. Sí. Una mujer bonita, era enfermera, dijo. Se llamaba Ruth. La conocí casi al final de la guerra. Ella curaba hombres que nadie más tocaba. Decía que todos merecían un día más. Meera se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. ¿Qué pasó? Bo miró al fuego.
La guerra terminó, pero la paz no llegó. Algunas ciudades no querían a su gente caminando por sus calles. La atraparon en un disturbio protegiendo a un niño. La golpearon tan fuerte que el doctor dijo que sus costillas eran como cáscaras rotas. Meera cerró los ojos. Murió esa noche, agregó Bo, casi en un susurro. En mis brazos. Llegué demasiado tarde. No hubo más viento, solo el crepitar del pino y el silencio del dolor demasiado viejo para palabras. Meera extendió la mano sobre la mesa pequeña. No con osadía, ni con lástima, sino con presencia. Tomó su mano izquierda, áspera, encallecida, endurecida por inviernos y duelos. No dijo nada. Y eso bastó. Bo respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus hombros se relajaron. La miró, no como un hombre buscando aprobación, sino como alguien que por fin había sido visto. Le hice una promesa a Ruth, dijo. Que no me enterraría con ella. Que mantendría a alguien caliente si algún día tocaba mi puerta. Los ojos de Meera brillaron. No lágrimas, no del todo, pero el peso detrás de su mirada era más fuerte que cualquier sollozo. Cumpliste tu promesa, susurró. Bo soltó su mano. Se levantó con suavidad. Tomó una manta de lana del cuarto trasero, delgada, gastada pero limpia. Se acercó al catre donde dormía Lucía y la arropó con cuidado. Luego, con una ternura más sagrada que cualquier caricia, dobló otra manta y la colocó al pie del colchón de Meera. Su voz apenas se escuchó. Por la noche hace más frío. Sin decir más, se puso el abrigo y salió. La puerta del granero crujió al abrirse y luego al cerrarse. Y en esa oscuridad, Meera se sentó junto al fuego, abrazando a su hija, caliente por primera vez, en más de un sentido. La pequeña ciudad de Mason Hollow estaba a mediodía de camino desde el rancho. No era mucho más que una tienda de abarrotes, una cantina que nunca cerraba y un sheriff que tomaba su café con whisky y sus leyes con sal. Aquella mañana, Meera caminó hasta allí, envuelta en la vieja bufanda de Luis, con Lucía amarrada a su espalda y unas cuantas monedas escondidas en su calceta. Bo le había ofrecido su caballo. Ella se negó. Podía caminar. Necesitaba sentir sus pies golpeando la tierra para recordarse que aún le pertenecía. El aire estaba pesado de polvo y escarcha, del tipo que se mete en la tela y en los huesos. Entró a la tienda general, pidió harina de maíz y manteca, y esperó mientras el dependiente llenaba un costal marrón. Fue entonces cuando la puerta se abrió detrás de ella, chirriando. Botas. Pasos firmes y lentos. Ella lo supo antes de que la campanilla terminara de sonar, Elden Cray. Estaba más viejo de lo que recordaba, pero solo en años. Sus ojos seguían siendo crueles, su sonrisa, torcida de esa manera que hacía que la gente se sintiera pequeña. Llevaba una hebilla de plata del tamaño de un plato y un revólver que jamás juntaba polvo. Vaya, maldita sea, dijo, ladeando la cabeza. Mira nada más lo que arrastró la pradera. Meera se mantuvo firme. No pensé que hubiera sobrevivido, siguió él, acercándose con paso de serpiente. ¿Tu hombre, cómo se llamaba? Sí, Luis. Tenía la misma bufanda. Ahora recuerdo. Hilo amarillo, flores de agave. Instintivamente, la mano de Meera se aferró a la tela de su cuello. Tú ordenaste su muerte, dijo. Él soltó una carcajada seca. Yo firmé el papel. Pero la ley era clara. ¿Lo recuerdas, muñeca? Clarita como el amanecer. Meera levantó el saco y salió sin decir otra palabra. Él no la siguió. No hacía falta. Esa noche, el olor a humo despertó a Bo antes que el ruido. Su cuerpo había aprendido a leer el peligro antes de que su mente alcanzara a entenderlo. Abrió la puerta del granero de golpe y vio las llamas devorando la esquina del porche. «Levántense», gritó. «Tomen a la niña». Meera ya abrazaba a Lucía, los ojos abiertos de terror. Por atrás, ladró Bo. «Corran». Salieron por la puerta de la cocina hacia la noche. El cielo era un manto de estrellas, pero todo lo que Meera veía era el fuego comiéndose la madera, y la silueta de Bo arrastrando un balde con su mano izquierda, intentando apagar lo que podía. El fuego iba demasiado rápido. Él maldijo por lo bajo, luego giró hacia Meera. «Sígueme». La llevó al viejo granero de ganado, abandonado y medio derrumbado, pero seco. Empujó heno podrido y tablones hasta descubrir una trampilla en el suelo. «Aquí escondía whisky durante la prohibición», dijo. «Nadie más sabe que existe». Bajaron al sótano poco profundo. El aire estaba frío y húmedo, pero seguro. Bo no se sentó. Se agachó cerca de la entrada,
vigilando por una rendija entre las tablas. Van a volver, susurró Meera. Él sabe quién soy. Lo sé, dijo Bo. Entonces debo irme. Él giró la cabeza lentamente. La luz del incendio se reflejaba en sus ojos, volviendo los dos brasas encendidas. ¿Crees que huir lo detendrá? Cray no te quiere muerta, quiere silencio. Y tú llevas la verdad. Meera negó con la cabeza. No puedo dejar que tú ardas por mí. No lo haré, dijo, firme. No sin mí. Ella guardó silencio por un largo momento. ¿Por qué? Susurró. Bo la miró, de verdad la miró. Su cabello revuelto por el viento y el miedo, sus brazos temblando mientras sostenía a su hija, su rostro tallado como piedra. Porque una vez te arrodillaste en mi puerta por un plato de comida, dijo. Y yo no me he arrodillado ante nadie desde que la guerra terminó. Pero esta noche, dio un paso hacia ella, la luz del fuego detrás como el día del juicio. Esta noche me arrodillo por el amor que trajiste a esta casa, por el amor que él dejó atrás, y por el que tú me devolviste sin pedir nada. Se arrodilló lentamente sobre la misma pierna que Luis había usado para impulsarlo fuera de la trinchera. Solo tengo una mano, dijo. Pero con ella, te construiré una fortaleza. Meera no pudo hablar. Pero Lucía estiró sus brazos hacia Bo. Él la tomó con cuidado, acunándola contra su pecho. Miró hacia la casa. Ardía, pero algo dentro de él recién comenzaba a encenderse. Al amanecer, el pueblo de Mason Hollow estaba lleno de rumores. El viejo rancho se había quemado hasta los cimientos. Y ese mismo día, Bo y Meera viajaban en una carreta hacia la corte, Lucía dormida en el hombro de su madre. El camino estaba seco, bordeado de pasto quebradizo y cráneos de vaca hundidos en el polvo. El cielo era demasiado ancho. El silencio, demasiado fuerte. No tienes que hacer esto, dijo Bo, por enésima vez. Sí debo, respondió Meera. Por él. Y por todos los que son como él. Llevaba la bufanda otra vez. Flores de agave y hilos deslavados. El cabello recogido, el rostro limpio, pero con un fuego en los ojos que nunca había tenido antes. Dentro del juzgado, los bancos estaban llenos. Hombres con sombreros sudados, mujeres con labios afilados como cuchillas. Todos sabían quién era ella, quién era él, y lo que estaba en juego. Elden Cray estaba erguido, confiado, apoyado en su bastón como un actor bajando de un carruaje en lugar de un hombre llevado a juicio. Su abogado, delgado, de nariz afilada y olor a tinta y whisky, habló primero. No hay pruebas, ladró. Ninguna evidencia. Solo las palabras de una viuda dolida y un soldado roto. Esta corte no puede, no debe, basar un fallo en rumores y arrepentimiento. Bo se sentó junto a Meera, espalda recta, su única mano sobre la de ella. El juez la llamó al estrado. Meera caminó despacio, colocó una mano temblorosa sobre la Biblia. Diga su nombre, ordenó el juez. Meera Ortega. Diga su verdad. Al principio, su voz titubeó como un violín viejo tocado tras años de silencio. Habló de Luis, de su vida tranquila, su trabajo, su amor por la justicia. Luego habló de Elden, de las amenazas, del juicio sin defensa, del ahorcamiento al amanecer mientras los periódicos mentían. ¿Objeción?, gritó el abogado. Rechazada, dijo el juez. Meera siguió. Cuando relató las últimas palabras de Luis, sus rodillas flaquearon. El cuarto se volvió borroso. Sus manos temblaron. Entonces Bo cruzó la sala en dos zancadas. No con prisa, sino con reverencia. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Ponla aquí, susurró, lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. El miedo, está aquí. Déjame cargarlo por ti. Ella lo miró. El mundo se ralentizó. Algo dentro de ella se afirmó. Se giró al juez, la voz más clara, más dura. Vi cuando él firmó la orden, dijo, señalando a Elden Cray. Vi su cara cuando se rió. Le dijo a Luis, debiste quedarte de tu lado del río, muchacho. Y luego se fue mientras la cuerda arrancaba a mi esposo de la tierra. Un murmullo recorrió la sala como viento entre el pasto alto. El rostro de Cray palideció. Meera sacó la carta de su chal. Esta, dijo, es la carta que mi esposo escribió desde la cárcel. Nombra a Elden Cray como el hombre que firmó su muerte. El juez la leyó en silencio. Sus labios se tensaron. Esta letra coincide con la correspondencia militar previa del señor Ortega, dijo al fin. La admito como evidencia. El aire cambió. Bo puso su mano, firme, en su hombro. Nadie sonrió. Aún no.
Pero la tormenta había girado. El veredicto cayó como trueno sobre la llanura. Culpable. 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 3 cargos de conspiración. 2 de corrupción. 1 de asesinato por abuso de autoridad. El juez no alzó la voz. No le hizo falta. La verdad finalmente había gritado más fuerte. Eldenkray fue sentenciado a muerte en la horca, a ejecutarse en una semana. La noticia barrió Mason Hollow como fuego en pasto seco. Algunos lloraron, otros se enfurecieron, y otros solo asintieron en silencio. Por un momento, la balanza se inclinó hacia la justicia. Esa noche, el viento aulló y el cadalso crujió. Eldenkray no maldijo. No suplicó. Solo miró al frente, como buscando un rincón del cielo que aún le perteneciera. Pero el cielo, como la tierra, ya había seguido adelante. El letrero afuera decía, la última luz. Chillaba con el viento, colgado sobre el porche de una posada humilde en el borde de un camino comercial que atravesaba el Panhandle de Texas como una cicatriz ya cerrada. Por ahí pasaban viajeros de todo tipo, vaqueros, errantes, soldados rotos, mujeres con polvo en los ojos y fuego en el corazón. Todos conocían la historia, o al menos la parte que necesitaban saber. Bo Ramsay y Meera Ortega la habían levantado de las cenizas y la memoria, justo donde antes un fuego lo había consumido todo. Ahora, donde hubo ruinas, había hogar. Lucía ayudaba desde pequeña, metiendo la mano en los cimientos, aprendiendo a clavar con un solo martillazo y a hacer nudos con los dientes. Meera pintaba las paredes con la niña dormida en la cadera. Vivían despacio, honestos, como solo viven aquellos que sienten que cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada mañana, Bo cargaba a Lucía sobre la espalda y la llevaba al huerto. Ella reía mientras él señalaba los brotes de frijol y les ponía nombres, llamaba a las papas pepitas de tierra y al maíz fantasmas amarillos. La niña se aferraba a su cuello como una cría de tlacuache, y él nunca se quejaba del peso. «Eres el hombre más fuerte de Texas», decía ella. «Y todo con una sola mano», respondía él, con una media sonrisa. Dentro, Meera amasaba pan con ritmo y propósito, pan de maíz, galletas, chile cuando podían comprar carne. Los viajeros llegaban con hambre y se iban satisfechos. La mayoría regresaba, no solo por la comida, sino por lo que sentían al estar ahí. Porque Meera hacía algo más que cocinar. Contaba historias. No cuentos de hadas, sino verdades envueltas en memoria. Hablaba de un hombre llamado Luis, con ojos como medianoche y manos que sanaban. Contaba cómo ayudó a gente a cruzar ríos, cómo encendía fuegos de la nada, y cómo murió porque creía que la gente podía ser mejor. Nunca lloraba al decir su nombre. Pero siempre sonreía. Lucía escuchaba con ojos grandes, sentada junto al hogar, cosiendo retazos de tela en pequeños cuadros. Con el tiempo, sus manos se volvieron firmes, sus dedos aprendieron la forma de la paciencia. A los 10 años, bordó su primera bufanda, con flores de agave en amarillo y rojo, igual a la que su padre había usado. Bo la sostuvo en sus manos por mucho tiempo antes de decir una palabra. «¿Tiene tu corazón?», le dijo a Meera. «No», respondió ella, sonriendo. «Tiene su valor». La posada se hizo conocida en el camino como un lugar para descansar los huesos, para comer, y a veces para llorar. Soldados que habían visto demasiado se sentaban en el porche trasero en silencio, mientras Lucía tarareaba viejas baladas en español que su madre le enseñaba. La gente llegaba y se iba. Pero el amor se quedaba. Una tarde de verano, mientras el crepúsculo se derramaba sobre las colinas como melaza, Meera estaba en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Bo estaba sentado en los escalones, viendo a Lucía perseguir una mariposa entre la hierba alta. Él giró hacia ella, ojos suaves bajo el ala del sombrero. «Yo solía pensar que lo había perdido todo cuando perdí mi brazo derecho», dijo en voz baja. Ella ladeó la cabeza. «Y me equivoqué», continuó. «Perdí un miembro, pero encontré una familia entera». Meera se sentó junto a él, poniendo una mano en su hombro. «Una vez me arrodillé en tu puerta», dijo, apenas más alta que un suspiro. «Suplicando por un plato de comida». Bo la miró. Ella sonrió. «Jamás pensé que me darían una vida». Él buscó su mano, la izquierda, siempre, y la sostuvo como algo sagrado. A lo lejos, Lucía reía, su bufanda ondeando detrás de ella como una bandera en el viento. Y por un momento, en ese silencio entre la memoria y el siguiente respiro, el mundo fue completo. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable de pérdida, lealtad y amor que surgió de las cenizas de la guerra y el dolor. Si esta historia tocó tu corazón,
Si sentiste el viento frío de las llanuras de Texas o escuchaste la promesa silenciosa en la única mano de Bo Ramsay, entonces perteneces aquí. Suscríbete a Maverick solo para más relatos poderosos como este. Donde las balas fallan, pero los corazones no. Donde el amor desafía el tiempo, las fronteras y la sangre. Publicamos nuevas historias que resuenan en la historia y sanarán en tu corazón. Activa la campana para que nunca te pierdas un relato desde el alma de la frontera americana. Porque aquí, en lo salvaje, el amor es lo más valiente que existe.